En una boda, volvamos al milagro. Bueno, inicia la palabra de esperanza para el mundo. El Señor se revela como el Rey, como Dios, como el Mesías. Se revela en una boda, en un inicio de la vida, donde un hombre y una mujer se comprometían a unir sus vidas y a recibir la bendición de Dios y a celebrar, porque una boda se celebra. Una boda bien hecha se celebra y se celebra mucho. Y los judíos tenían la costumbre de celebrarla, depende de cuánta plata tuviera la gente, la celebraban por varios días y hay que celebrarlo. De manera que el Señor en esa celebración le dice a sus discípulos, vamos a ir allá a celebrar con nuestros amigos. Se cree, se dice, se piensa, y hay registro de eso en algunas cuestiones de la historia de los judíos, que muy probablemente eran familiares de María y de José, eran familiares de Jesús, eran primos, probablemente, de manera que era familia de ellos, y ellos, bueno, vamos a celebrar. El Señor, vemos varios detalles. Entonces, en una boda, porque como en el inicio de todas las cosas y de la creación y del propósito del Creador para el ser humano, inició con un hombre y una mujer a los que Dios les dio poder y autoridad sobre esta tierra para bendecirla, para cuidarla. El pecado lo echó a perder, pero en Cristo hay redención para el ser humano y para la naturaleza también. En Cristo hay redención, porque un día esta tierra va a ser consumida y va a ser purificada y vamos a habitar eternamente en un cielo nuevo, una tierra nueva. Eso también es parte de nuestra esperanza. Y Juan te dice, en una boda las cosas se echaron a perder, pero Cristo vino a redireccionar el propósito de Dios, a revivir el propósito de Dios. Y de la misma manera que en el inicio lo hizo con Adán y Eva, aquí lo está haciendo otra vez, o se está dando a manifestar al mundo otra vez con un hombre y una mujer que se unen en santo y sagrado matrimonio. Entonces, por eso encontramos al Señor revelándose en una boda y dando el elemento para celebrar, no para que nosotros, cuerda de borracho, excusemos el asunto para beber vino. ¿Será que se entendió? Nunca más en la vida. Usted tiene que arrepentirse, de verdad, porque hacemos juego con las cosas sagradas. Nunca jamás use este texto para decir, no, tú puedes beber vino porque el Señor multiplicó el vino. Eso tenía otro propósito, que no era que nos empastáramos de vino, o nos empestáramos de vino. Hay otro asunto aquí, que él le dice, ¿no? Que es también, si uno no entiende el contexto, también puede ser malinterpretado. Entonces dice que María le dice, no tienen vino. Bueno, esto nos habla de ciertas cosas. Era su hijo. Uno va a los hijos a pedir ayuda. Es más, era el hijo mayor. Y muy probablemente se dice que para esta altura hay alguna discusión en cuanto a eso, pero yo he encontrado más posiciones a favor de esto que voy a decir. Muy probablemente José a estas alturas ya había muerto. De manera que Jesús, como hermano mayor, tenía la responsabilidad de cuidar a su mamá y de ayudar a su mamá. De manera que su mamá, ¿verdad?, va donde el hermano mayor, donde el hijo mayor, y le dice, mira, ¿qué podemos hacer? Ahora, Jesús se supone que ya aquí tenía 30 años. Y a los 30 años, no, la mayoría de edad, digamos, o la presentación, lo voy a decir de esta manera, porque esa es la figura que nosotros entendemos. La presentación a la sociedad de los judíos era a los 12 años o a los 13, dependiendo de la situación. Pero ya, y a los 20 años, con los judíos, ya tenías responsabilidades civiles. Pero a los 30 años era la edad para ser líder y para ser rabí, para ser maestro en Israel. Entonces ya él tenía aquí 30 años.
Ahora fíjense, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En el contexto en que él lo está diciendo y en el idioma en que él lo está diciendo, simplemente significa mujer. Mujer es una expresión de respeto. No es como nosotros lo leemos con nuestra mente. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Echa para allá, mujer. No, no es así. No es así, ¿sí? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Nosotros encontramos varios relatos en los evangelios donde el Señor se acerca a algunas mujeres y le dice, mujer, no llores. Mujer, tu fe te ha salvado. Entonces, esa expresión mujer era una indicación de respeto. El hijo respeta a la madre, pero también le dice, ¿qué tienes conmigo? Mamá, hasta ahora yo he sido tu niñito. De aquí en adelante las cosas van a cambiar. De aquí en adelante, ese que tienes conmigo implica todo eso. De aquí en adelante ya no voy a ser el hermano mayor responsable por mi mamá. Ahora voy a ser el responsable por el reino de Dios. De aquí en adelante va a comenzar el ministerio por el cual yo he venido a esta tierra. María, como sabía, como ella había recibido la palabra, como ella tenía eso en su corazón, Dios se lo había revelado que un día, ¿sí? Pues María simplemente le dice, su madre le dijo a los que servían, fíjense que ella, si alguien me dice a mí, si Gabriela me dice a mí, yo le digo a Gabriela, Gabriela, por favor, ayúdame con esto. Mamá, ahora no puedo. Tengo una responsabilidad con mi marido. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer yo? Anda, Gabriela, por favor, yo llamo a Jonathan, anda, ayúdame. Yo le echo una llamadita a Jonathan y es que yo le voy a pedir ayuda a Jonathan y también Jonathan me va a decir que me va a ayudar. María no se puso con, dale, ayúdame, pero ya entonces, ¿sí? ¿Lo ven? No. María inmediatamente, María sabía qué era lo que Dios le había entregado en sus manos. No ser la madre de Dios, ojo con eso. Ser la mamá de Jesús humano. Y ya, y el canal, la barriga a donde se depositara ese bebé. Es todo lo que fue María. María inmediatamente entiende y dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él dice. Hagan todo lo que Él dice. ¿Qué dijo María? Hablen conmigo y después que ustedes hablen conmigo, entonces yo voy a traducirle a Jesús, porque es que Él no entiende, ¿ves? Porque yo soy la intercesora. No, ya María ya cumplió lo que tenía que cumplir y María luego se vuelve discípula de Jesús, igual que los otros, igualito que los demás. Eso está muy claro. Entonces, hagan todo lo que Él dice. Hagan todo lo que Él os dijere. Y se los dijo a los siervos, se lo dijo a los sirvientes. Fíjense, ¿qué fue lo que Él hizo? Él había llegado el momento de su manifestación. ¿Cómo que había llegado el momento de su manifestación si ahí dice que mi hora aún no ha llegado? Ok, todo lo que acabo de decir en relación a que ya Jesús no iba a cumplir ya el rol de hijo y de hermano mayor, sino que iba a manifestar su gloria al mundo, que iba a manifestar su ministerio. Toda esa frase, que tienes conmigo, mujer, no ha venido mi hora, tiene que ver con esa misión que Jesús iba a iniciar en ese momento. Entendiendo esto, el Señor vio o usó lo que allí estaba. Y allí había 6 tinajas de agua para la purificación. Eran 6. Así era el rito de purificación de los judíos. Cuando la gente llegaba de la calle a cualquier casa o de la calle al templo, habían tinajas de agua para lavarse. Antes de participar de la comida, antes de participar de las fiestas, antes de participar de llevar los sacrificios, etcétera, al templo, antes de llevar una ofrenda, tenían que purificarse con agua y luego hacer en la casa o en el templo todo lo que iban a hacer.
De manera que los judíos sabían que esa agua era para purificar, para lavar. Es más, y ellos lo tenían eso tan metido en su cultura, en su idiosincrasia, en sus costumbres. Era algo tan arraigado que el que no se lavaba las manos, todo el mundo veía si no te había lavado las manos o los pies, porque eso estaba en la puerta. Ellos lo tenían clarísimo, que la gente, para ser limpia, para ser pura, para poder llevar una ofrenda, para poder comer, tenía que primero pasar por esas tinajas. El que no hubiese pasado por esas tinajas era un cochino. A mi casa no te metes ni traigas ofrenda porque estás inmundo. Eso era lo que significaban esas 6 tinajas de agua, y había bastante para que nadie tuviese excusa de no purificarse, de no lavarse. Y el Señor, claro, esas tinajas ya estaban vacías. Esas tinajas ya estaban, porque ya todo el mundo se supone que llevaban días en la fiesta. ¿Y qué hizo? Esas tinajas que para ellos significaban el lavamiento, la limpieza, las mandó a llenar de agua. Y esa agua, sabemos, ¿verdad? Llénenlas. ¿Quién la llenó? ¿La llenaron los ángeles o la llenaron los sirvientes? Los sirvientes. Dios te va a usar a ti para el milagro. Dios va a usar lo que tú puedes, lo que tú sabes, lo que está en tu responsabilidad para el milagro. Con todas tus capacidades Dios te va a usar, pero tienes que moverte y tienes que hacer lo que Él dice. ¿Y cómo sé lo que Él dice? Busca, ora. El Señor habla. Yo les aseguro que el Señor habla. Hacer lo que Él dice. Llenen, los sirvientes llenaron, y luego de llenar, aquí viene el paso de fe. Agarren, tomen esa agua y llévensela al que prueba el vino, al que tiene la responsabilidad de probar el vino y de aprobar si ese vino se va a repartir. Y ahí está, ¿verdad? Nosotros. ¿Y será verdad lo que dice la Biblia? ¿Y será verdad que si yo obedezco, será verdad que el Señor no me va a dejar avergonzado? ¿Será verdad o no será verdad? Será verdad, y es allí donde nosotros tenemos que tener y pedirle, si no lo tenemos, pedirle al Espíritu Santo: Señor, aumenta mi fe y ayúdame a confiar para obedecer lo que dice tu palabra. Muchas veces nos quedamos a la mitad de nuestra fiesta, a la mitad de nuestro camino, porque es que cuando el Señor nos pide lo imposible, lo raro, pero es que si así no se hace, pero el Señor te está diciendo: vamos, vamos. Miren, tan simple como eso. ¿Para qué me voy a casar si el matrimonio arruina todo? Claro, eso es lo que dice el mundo. Eso es lo que dice el mundo. El mundo dice que cuando firmas el papel, eso arruina todo. Es mentira. Eso es mentira. Y Satanás ha querido poner eso en la mente de la gente. ¿Para qué? Para que no cumplamos y no obedezcamos lo que dice la palabra de Dios. Hay que obedecer. La Biblia dice que hay que orar. No, pero orar, yo oré y no pasa nada. Sigue orando. Sigue orando, sigue insistiendo. Pero la oración, ¿tú crees que Dios me escucha? Dios te escucha. La Biblia dice que el Señor está con nosotros como poderoso gigante y dice que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Ay, pero yo no lo veo, yo no lo siento, sinceramente. Eso es lo que dice la palabra, pero vamos, sigue adelante, solamente créelo. Yo te estoy diciendo, solamente hay que creer, hay que pararse firme y hay que creer en el nombre de Cristo y en la palabra del Señor, y hay que caminar con fe y hay que seguir buscando al Señor mañana, tarde, noche, hasta que venga y te responda. El Señor lo hace. Pero hay que pararse en un mundo perdido, en un mundo que todo lo quiere ya. El problema nuestro es que todo es ya. Todo es ya. Vamos, que el Señor me hable así, que yo abra. O que lo googlee y el Señor me habla. Y otra cantidad de recursos que ya ustedes saben, ¿verdad? Y el Señor me habla. No, en oración, en comunión y en congregación con la iglesia de Jesucristo.
Así es como funciona esto. Pero no queremos actuar en fe, queremos ver resultados rápidos. Y si no es rápido, es que Dios a mí no me escucha, o es que Dios no existe, o es que así no es. No, así es porque aquí dice esto. Entonces yo tengo que actuar en fe. Ellos actuaron en fe. Llenaron, trabajaron, porque para llenar había que ir a buscar. Y no era tan fácil como abrir un chorro, no. Ellos trabajaron, ellos sudaron, ellos se esforzaron. Y luego no se quedaron solamente con eso. Luego siguieron obedeciendo. Sacaron la copa y la llevaron. Y no se pararon. ¿Y tú crees? Pero yo todavía veo agua. ¿Y tú crees? Vamos, ¿qué es lo que yo te dije? Vamos, ¿qué es lo que el Señor dijo? Es lo que el Señor dijo. ¿Qué es lo que el Señor te dijo? ¿Qué es lo que el Señor te dijo de tu situación? ¿Qué es lo que la Biblia dice de tu situación? ¿Qué es lo que el Señor dice? Bueno, hazlo en fe, hazlo y síguelo haciendo en el nombre de Cristo Jesús, porque tu recompensa y tu milagro viene, pero hay que pararse en fe y en obediencia. Esta gente sacó el agua, la llevó y cuando la llevaron y el maestresala probó, era el mejor vino que jamás había probado esta gente, este hombre. Y luego vemos la expresión donde le dice al novio, mira, la mayoría de la gente lo que hace es servir el buen vino al principio. Y luego, cuando la gente está cansada, luego sirven el peor. Pero resulta que este es el mejor vino. Y cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, cuando es Dios que lo hace, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, cuando hacemos las cosas tal cual están registradas en su palabra, porque todos nosotros oramos para que el Señor haga las cosas como nosotros queremos. Como nosotros primero metemos la pata y después oramos para que el Señor nos saque la pata. Eso no funciona así. Dios es misericordioso, Dios te va a sacar la pata, pero igualito te va a doler. Tú tienes que vivir con la consecuencia de tu decisión. Y todos vivimos con alguna consecuencia de nuestras decisiones, todos. Y Dios en su misericordia, como hablábamos la semana pasada, Dios es misericordioso y Dios allana el camino y Dios te ayuda. Pero qué bueno sería que desde el inicio, ¿verdad?, nosotros obedeciéramos la palabra de Dios y nos sometiésemos a lo que Dios dice y dirigir nuestras vidas conforme al plan de Dios y no conforme a nuestro plan. Dios para todos tiene un plan maravilloso, un propósito poderoso, pero hay que someterse al Señor, hay que vivir por el Señor, hay que amar por el Señor, hay que amar al Señor. Y cuando uno ama, el concepto nuestro de amor son las mariposas en el estómago y que me gusta. Es chévere estar con él o con ella. Y cuando hablamos de amigo, amiga, es agradable hablar. Pero eso no es el amor. El amor es sacrificarse por el otro. El amor es darse por el otro. El amor es ponerse en el lugar del otro y ayudarle y hacer que el otro, salga adelante, cualquiera sea la relación del otro contigo. Y eso lo entendemos bien, el amor de madre. El amor de madre es indescriptible. Sí, porque creo, salvo algunas madres, ¿no? Creo que ese es el amor que se parece más al de Dios, porque uno hace cualquier cosa por los hijos, eso es lo que dice uno. Pero cuando se trata del otro, del marido, de la mujer, del que no es, del que no salió de ti, uno, lo piensa, ¿verdad? Ahora, Jesús no fue así. Jesús vino a ponerse en nuestro lugar, a tomar nuestro lugar, a tomar nuestro castigo. Cuando nosotros decimos que amamos a Jesús, y si tú no lo sientes así, tienes que orar. Y cada día eso es someter nuestra carne para que Él nazca en nosotros, para que la vida de Él nazca en nosotros. Nosotros creemos en Dios y nosotros oramos y sabemos que Dios es poderoso y le rendimos culto, pero le rendimos de verdad. Nuestra vida está rendida a su santa y perfecta voluntad. ¿De verdad? Yo a veces me escucho a mí misma en algunas oraciones
que se vuelven salmos imprecatorios, los salmos de queja, los salmos de venganza. Y yo digo, ay, qué amor tan grande tengo yo por el Señor, aleluya. No, ningún amor grande por el Señor. Todo lo que estoy orando es para que el Señor me satisfaga mis propias ideas. Y si tú te escuchas a ti mismo en tus oraciones, ¿tú oras de verdad para hacer la voluntad de Dios o para que Dios te bendiga tu voluntad? Deberíamos nosotros ser bien sinceros con el Señor y arreglar esa situación. Mire, Dios bendice, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos ama eternamente, maravillosamente. No alcanzamos a entender el amor de Dios para todos, no para algunos, para todos. Pero la voluntad de Dios es que nosotros le amemos de tal manera que estemos dispuestos a aceptar cualquier sea su voluntad para nuestras vidas. Pero hay que amarlo, pero hay que decirle al Espíritu Santo, ayúdame, porque es que no soy así. Y mientras más uno se rinde, más la gloria de Dios empieza a fluir, más la gloria de Dios empieza a abrir caminos. Es lo que no entendemos, la gloria de Dios en nuestras vidas abre caminos, pero a veces los caminos se te cierran porque es que tú no has entendido, y no estoy hablando de la salvación, los caminos de gloria aquí en esta tierra se cierran porque no hemos entendido lo que es la perfecta voluntad de Dios para nosotros aquí y ahora, que no es simplemente resolver nuestras necesidades. No, el Señor está buscando gente de verdad que se convierta en sus siervos, en sus esclavos. El esclavo dice, sí, Señor. Y nosotros tenemos que ser esclavos del Señor, pero no seremos tratados como esclavos, somos tratados como hijos a quien Dios cuida, a quien Dios ama, a quien Dios le va a proveer todas las cosas. Miren, a veces uno se angustia, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo lo vamos a pagar? Y yo he visto, y a veces yo pienso, ay, ¿y si me enfermo? ¿Y si no puedo esto? ¿Y si no puedo lo otro? Pero yo he visto en este recorrido de mi vida, yo he visto que para lo que Dios quiere que yo haga, Dios me la va a poner toda fácil. Solo yo tengo que entender lo que Dios quiere que yo haga. Y lo que Dios no quiere que yo haga, lo que Dios no quiere que yo compre, lo que Dios no quiere que avance, Él va a cerrar. De manera que es ahí donde yo digo, bueno, ¿verdad? Ay, por fin me enteré cómo funciona la cosa. Que yo buscando la voluntad de Dios y buscando hacer su voluntad, Él me va a dar clarito lo que es, y va a abrir y va a dar lo que es. Así funciona o debe funcionar la vida de un cristiano, pero nosotros vivimos dándonos golpes contra algunas peticiones que tenemos y resulta que eso no es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuándo lo vas a entender? Lo que Dios está buscando es que te rindas, ríndete, que en esa rendición van a empezar a surgir los milagros, en esa bendición va a venir el vino del gozo para tu vida, en esa rendición.